Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida. Continuamos con Ven, sígueme. Seguimos en Doctrina y Convenios, esta vez del 64 al 66. Ya José Smith y muchos de los Elder habían regresado a Ohio y se encontraron con serios problemas. Eh, José Smith, los líderes de la iglesia, se encontraron con desafíos y dificultades. Muchos de los misioneros que habían vuelto con José Smith todavía seguían guardando ciertos rencores, ciertos malos sentimientos para José Smith. Eh, José regresó a Keelan al final de agosto de 1831. Encontró que muchos miembros de la iglesia en Keelan se habían desviado del camino, como lo leímos en la sección 63. eh, y ahora continúa también en la sección 64 hablando de estos problemas que los hermanos habían tenido. Tuvieron algunas conferencias ahí. En esa conferencia hablaron de la apostasía y, y había muchos hermanos que se habían apostatado y tenían que ser responsables y lo habían hecho responsable de sus errores. De acuerdo a los escritos en esa conferencia, muchos de los serios fueron silenciados. En ese tiempo se lo conocía como silenciado. Ahora lo conocemos como se le suspenden los derechos como miembro. Fueron silenciados, como conocemos la historia del elder Booth, Ezra Booth. Él fue suspendido, no podía salir ya como misionero ni predicar el evangelio. Siguieron esto, la forma de llevarlo a hacer la suspensión de los derechos de los hermanos. Ellos siguieron los consejos que se daban en la sección 42 de Doctrina y Convenio, que se habla entre los versículos 74 y 93. De acuerdo a los registros de la iglesia, tres élderes fueron silenciados o suspendidos o puestos a aprobación. Se le quita ciertos privilegios. La intención es llevarlo o llamarlo al arrepentimiento. Esta es toda la intención que tiene la Iglesia de Jesucristo cuando suspende los derechos o algunos llegan a ser puestos en probación hasta que se resuelva el caso o el problema que la persona ha tenido. Se encontramos con estas grandes dificultades, grandes problemas, José Smith. Y vamos a leer el encabezamiento de Doctrina y Convenios. Dice, revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a los élderes de la iglesia en Kirtland, Ohio, el 11 de septiembre de 1831. El profeta se estaba preparando para trasladarse a Hiram, Ohio, para reanudar su trabajo de la traducción de la Biblia que se había dejado de lado mientras estuvo en Missouri. Un grupo de hermanos a quienes se le había mandado viajar a Sion, volver para Missouri, se hallaban diligentemente ocupados haciendo los preparativos para salir en octubre. En esa época de tanta actividad se recibió esta revelación. Como siempre le digo, leeremos algunos versículos por el tiempo, dado por el tiempo. Leeremos los versículos a partir del versículo 2 hasta el 5, vamos a leer. Dice, pues de cierto os digo, es mi voluntad que venzáis al mundo. Por tanto, tendré compasión de vosotros. El Señor sabía que muchos estaban con problemas y dificultades y que se esforzaban por querer vencer al mundo, vencer todos los problemas y pasiones y dificultades que las personas tenían para mantenerse dentro del Evangelio y de las ordenanzas del Evangelio. Hay entre vosotros quienes han pecado, pero de cierto os digo solamente por esta vez, por mi propia gloria y para la salvación de las almas, que os he perdonado vuestro pecado. Dios y Jesucristo nos muestra aquí su infinito amor y misericordia por nosotros.
El 4 dice, seré misericordioso para con vosotros, porque os he dado el reino. Les recuerda que a José Smith se le había dado la llave del reino y que nuevamente estaba el reino de Dios en la tierra. El 5 dice, y las llaves de los misterios del reino no le serán quitadas a mi siervo José, mi hijo, por los medios que he señalado, mientras viva, si obedecen mis ordenanzas. Esto es para el profeta como para todo. Si obedecemos las ordenanzas, si guardamos los mandamientos, si nos esforzamos y buscamos hacerlo bueno, el Señor nos va a mantener a nosotros en el llamamiento en que hemos sido. Eh, y, y dice el 6, hay quienes han buscado un motivo contra él sin causa. El Señor sabe que muchos llegaron a conocer a José Smith, la parte humana de José Smith. Conocieron sus flaquezas, sus debilidades, sus errores, y muchos esperaban que José Smith sea una persona perfecta, que, ac- que actuara como un ser divino ya, un ser exaltado, perfecto. Y no, ellos vieron ciertos problemas y dificultades en José Smith y no pudieron dejarlo pasar. Eh, para muchos fueron motivos que se alejaron de la iglesia y vamos a hablar un poquito más adelante. En el 7 dice, no obstante, él ha pecado, porque él conoce a cada uno, más, más de cierto os digo que yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos que los confiesan ante mí y piden perdón si no han pecado de muerte. Y le hace saber que José Smith, él reconoce que tuvo errores, que tuvo flaquezas, debilidades, errores, como un ser humano normal. Y él estaba aprendiendo también, él estaba aprendiendo las leyes de Dios, las ordenanzas. Estaba aprendiendo a vivir como un profeta que ha sido llamado. Eh, y comete errores. Además era joven y él le gustaba divertirse, tenía una actitud muy jovial. Y el Señor le trae de recuerdo lo que sucedió cuando Jesucristo estuvo con los apóstoles en la antigüedad. Dice en el versículo 8, en la antigüedad mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro y no se perdonaron unos a otros en su corazón. Por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad. Voy a tomar un poquito de agua. El Señor aquí le hace saber que también hubo problemas con los apóstoles en la antigüedad. Y eso nosotros, y eso nosotros también lo sabemos bien, que hubo muchos problemas entre ellos. Sabemos los problemas que hubo entre Pedro y Pablo. Y así hubo mucho entre ellos. Tal vez se decían, sí, yo te perdono, pero en su corazón seguían guardando este rencor. Y en el 9 dice, por tanto os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Para muchos esta parte es difícil, yo puedo entenderlo, puedo verlo. Hay gravísimos pecados cometidos de abuso sexual o físico de una persona hacia otra. Bien, y como estaba diciendo, esto es muy difícil de poder eh, tener un sentimiento de perdón hacia lo demás. Eh, pero muchas veces yo lo que en- pienso siempre en lo que le hicieron a Jesucristo. Y él en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces tenemos que llegar a un momento en decir, eh, debo perdonar. Es como si nosotros seguimos guardando este rencor, estos malos sentimientos en nuestro corazón,
no permite que la expiación de Jesucristo pueda actuar en nosotros. Sé que no es fácil. Eh, Aquellas personas que han sufrido mucho, eh, Jesucristo le da le enseña de que, como ser aquí en el 10 dice, yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. El Señor sabe que hay ciertas causas, ciertos casos que es muy, muy difícil que la persona pueda llegar a lograr el perdón en esta vida. Pero esto queda en la mano de Jesucristo. Nosotros debemos tratar de calmar este rencor, este odio dentro de nosotros, para que la expiación de Jesucristo comience a ayudarnos a traer la paz y los buenos sentimientos que necesitamos. Pero reconozco que no es fácil. Em, Seguiremos leyendo donde quería compartir con ustedes lo que el elder Horner habló de esto. El elder Horner en la conferencia de octubre del 2018 dijo, sin duda, todos nosotros podríamos citar una diversidad sin fin de cicatrices y pesares antiguos y recuerdos dolorosos que en este mismo momento aún corroen la paz en el corazón, en la familia o en el vecindario de alguien, ya sea que hayamos causado ese dolor o que se nos haya infligido el dolor a nosotros. Las heridas deben sanar para que la vida sea lo gratificante que Dios proyectó que fuera, como la comida de su refrigerador que sus nietos revisan minuciosamente. Hace mucho que aquellos viejos agravios han pasado su fecha de caducidad. Por favor, no les den más el preciado espacio de su alma. Como dijo Próspero al arrepentido Alonso en la tempestad, no carguemos en el recuerdo un pesar que ya no existe. Y nos sigue diciendo él en esa misma conferencia, perdonad y seréis perdonados, enseñó Cristo en tiempos del Nuevo Testamento. Y en nuestros días, yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. No obstante, es importante que cualquiera de ustedes que viva con verdadera angustia tenga en cuenta lo que no dijo. Él no dijo, no se les permite sentir dolor verdadero ni pesar real por las devastadoras experiencias que hayan tenido por culpa de otra persona. Ni tampoco dijo, a fin de perdonar totalmente, tienes que volver a una relación tóxica o volver a circunstancias destructivas y de maltrato. No obstante, a pesar de las ofensas más terribles que nos pueden sobrevenir, solo podemos elevarnos por encima de nuestro dolor al poner los pies en la senda de la sanación real. Tal senda es la senda del perdón que anduvo Jesús de Nazaret, que nos invita a cada uno de nosotros. Ven, sígueme. Bien, continuaremos y vamos a ir directamente al versículo 15, 16, 17. Dice, he aquí yo, el Señor, me enojé con el que fue mi siervo Esabud, así como mi siervo Isaac Morley, porque no guardaron la ley ni tampoco el mandamiento. Buscaron lo malo en su corazón y yo, el Señor, retuve mi espíritu.
condenaron por malo aquello en que no había mal. No obstante, he perdonado a mi siervo Isaac Molly. Y aquí el Señor le dice que perdona a Isaac Molly, pero no habla nada de Esdras. Sabe que el corazón de él ya se hizo una piedra, ya no hay nada bueno en su corazón el que pueda encontrar. Y sabemos, y yo comenté ya anteriormente, que él fue uno de los primeros antimormones que persiguió a la iglesia, hizo muchísimo daño a la iglesia. En el 17, y aquí también mi siervo Edward Partridge ha pecado, y Satanás procura destruir su alma, mas cuando se le haga saber estas cosas y se arrepienta de lo malo, será perdonados. Y el Señor nos da siempre la oportunidad de poder arrepentirnos, mejorar. Y el Señor ya sabía cuál era el camino que él había tomado. Y muchos de los hermanos que estaban en ese tiempo encontraron cosas a José Smith, eh, cosas muy pequeñas y la hicieron muy grande. Encontraron cosas negativas y se enfocaron solamente en las cosas malas, se enfocaron en aquellas cosas que en realidad no tenían nada que ver con la restauración del Evangelio, ni tampoco con la dignidad o la pureza de José Smith, como ser algunos, por nombrar nomás. Un tal Norman Brown. Él dejó la iglesia y se puso a hablar mal de todo porque cuando él salió a la misión, su caballo se murió cuando él estaba haciendo su misión. Se enojó tanto que se alejó de la iglesia y habló mal de José Smith. También otro como ser José Wakefield, eh, porque lo vio a José Smith jugando con niños. Él dijo, ¿cómo un profeta va a estar jugando con niños? Imagínense si lo viera a Jesucristo cuando llamó a los niños y los bendijo y cuando le dijo que todos tenían que ser como niños. No sé qué hubiera pensado él también de Jesucristo si lo hubiera visto con los niños. También otro como Simon Ryder. Simon Ryder se enojó porque habían escrito mal el nombre de él. Y cosas pequeñas, cosas que no tienen sentido. Muchos se fueron alejando y se convirtieron en enemigos de la iglesia. Em, Dice, voy a pasar al versículo 21. Aquí le dice a Frederick William, venda su granja porque eh, yo el Señor deseo retener una, oh perdón, yo le venda. En el 21 dice, no quiero que mi siervo Frederick William venda su granja. El Señor no quiere que él venda su granja. Porque yo, el Señor, deseo retener una firme posesión en la tierra de Kirland por el periodo de 5 años, durante el cual no destruiré a los inicuos para que así pueda salvar a algunos. Quieren mantener este lugar por 5 años. Después de los 5 años van a venir serios problemas. En el 22 dice, y después de ese día, después que pasen los 5 años, el Señor no tendré por culpar a nadie que suba con un corazón sincero a la tierra de Sión, porque yo, el Señor, requiero el corazón de los hijos de los hombres. Eh, Aquí el Señor está hablando de que nosotros debemos, eh, lo que significa es, requiere nuestro corazón, en nuestro corazón abriga todos nuestros sentimientos, todos nuestros deseos. Él quiere nuestro corazón, Él no quiere otra cosa, Él quiere que nosotros podamos darle a Él todo nuestros sentimientos, nuestros deseos puestos en Él y en el progreso de la obra. Eh, una de las cosas que nuestros profetas siempre y apóstoles nos han pedido a nosotros
Y aquí nos recuerda en este versículo 27. Dice, he aquí en mis leyes está dicho, o sea, prohibido contraer deudas con vuestros enemigos. Esta es una de las cosas que siempre nuestros líderes nos han recordado, que debemos estar libres de deuda. De esta forma vamos a tener más libertad de poder hacer y escoger lo que nosotros queremos hacer. En el versículo 32 dice, mas todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Voy a leer hasta el 34. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. He aquí el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. En el versículo 41 en adelante, am, voy a recordarle, quiero leer algo porque tengo algo del que dijo el elder Eyring, y yo me lo pasé. Aquí en el versículo, a partir del versículo 23 dice, he aquí, el tiempo presente es llamado hoy, hasta la venida del Hijo del Hombre. Y en verdad, es un día de sacrificio y de requerir el diezmo de mi pueblo, porque el que es diezmado no será quemado en su venida. El Elder Herring nos habla acerca un poco de esto, de, del día que es llamado hoy. Dice, en las escrituras está claro el peligro de postergar. Esto es que podríamos descubrir que se nos ha acabado el tiempo. Dios, que nos da cada día como un tesoro, requeriría que les rindamos cuenta. Nosotros lloraremos y Él llorará, si hemos tenido la intención de arrepentirnos y de servirle en los y de servirle en las mañanas que nunca llegaron o en los ayeres con los que hemos soñado. Cuando ya ha pasado la oportunidad de actuar, el hoy es un don preciado de Dios. El pensamiento, algún día lo haré, puede robarnos las oportunidades que nos da el tiempo y las bendiciones de la eternidad. Esto lo pueden ver en la conferencia de abril 2007. Y él nos sigue diciéndole de Herring, es difícil saber cuándo hemos hecho lo suficiente para que la expiación cambie nuestra naturaleza y así seamos dignos de la vida eterna. No sabemos por cuántos días tendremos que servir a fin de que nos sobrevenga ese poderoso cambio, pero sabemos que tendremos suficientes días si no los malgastamos. Luego dice, para los que están desanimados por sus circunstancias y por lo tanto se sienten tentados a pensar que hoy no pueden servir al Señor, es el que elegir hoy, es que al elegirle hoy, servirle a Él, sentirán su amor y llegarán a amarle más. No podemos postergar el día de que voy a hacer algo por el Señor, voy a servir o lo que sea, ¿no? No podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Eso le quería recordarle y terminamos en el versículo, leyendo los versículos 41, 42 y 43. Dice, porque aquí os digo que Sión florecerá y la gloria del Señor descansará sobre ella, y será por estandarte al pueblo, y vendrá a ella de todas las naciones debajo del cielo.
y llegará el día en que las naciones de las tierras temblarán a causa de ella y temerán por motivo de sus poderosos. El Señor lo ha proferido. Amén. Em, Luego de esto, en la sección 65, que José Smith la conoce como la oración, aquí en esta sección también nos aclara algo acerca del reino de Dios. Y esto es una oración muy hermosa que Jesucristo hizo. Dice, esto fue dado, revelación, José Smith, el profeta, en Hiram. Ya estaba en Hiram, José Smith. Él estaba ya en la casa de John Johnson. Ahí fue para comenzar o seguir con la traducción de la Biblia. Ahí también se recibieron muchas revelaciones. Dice, escuchad y oí una voz como el de un enviado de lo alto, uno potente y poderoso, cuyas salidas son hasta los cabos de la tierra, sí, cuya voz se dirige a los hombres. Preparad la vía del Señor, enderezar su senda. Las llaves del reino de Dios han sido entregadas al hombre en la tierra. Aquí les recuerda José Smith que él tiene estas llaves del reino de Dios. Y de allí rodará el evangelio hasta los extremos de ella, como la piedra cortada del monte, no con mano ha de rodar hasta que llene toda la tierra. En esto nos recuerda esa parte, ya volveremos, nos recuerda lo que Daniel vio en la visión, para que podamos recordarle un poquito. El Daniel vio una estatua grande de diferente tipo de materiales y una piedra que venía rodando de la montaña y que destruyó, que son todos los reinos. Vamos a seguir leyendo, dice el 3. Sí, una voz que proclama, preparad la vía del Señor, disponed la cena del Cordero, aparejad para el esposo. Orad al Señor, invocad su santo nombre, dad a conocer sus maravillosas obras entre el pueblo. Aquí en el versículo 4 y 5 nos pide a nosotros que debemos orar. El 5 dice, implorad al Señor. Y esto debe estar en nuestras oraciones siempre. Implorad al Señor a fin de que su reino se extienda sobre la faz de la tierra, para que sus habitantes los reciban y estén preparados para los días que ha de venir, en los cuales el Hijo del Hombre descenderá en el cielo, revestido del resplandor de su gloria, para recibir el reino de Dios, establecido en la tierra. Y aquí les recuerda que Él tiene las llaves del reino de Dios en la tierra. Y nosotros somos ciudadanos del reino de Dios establecido aquí en la tierra. Y en la segunda venida, cuando nuestro Salvador venga, Él va a reclamar el derecho de ser Él, el rey, el gobernante del reino de Dios establecido aquí en la tierra. El 6 al terminar dice, por tanto, extiéndase el reino de Dios para que venga el reino de los cielos, a fin de que tú, oh Dios, sea glorificado en los cielos así como en la tierra, para que tus enemigos sean vencidos, porque tuya es la honra, el poder y la gloria para siempre jamás. Así, hermano, en este capítulo 65, el Señor nos recuerda que debemos orar. Orar para que el reino de Dios se extienda sobre la tierra. Debemos suplicarle a Dios que las naciones permitan que el Evangelio entre. Así los misioneros pueden encontrar a los que están preparados para recibir el Evangelio. Ya José Smith en este tiempo ya estaba en Hiram
en Ohio, intentando prepararse para traducir el, o seguir con la traducción de la Biblia o la revisación de la Biblia. Esta es la casa de los John Johnson. Él ahí estuvo, ahí se recibieron muchas revelaciones. eh, y quería leerle, quería leerle lo que sucedió con que lo pueden encontrar usted en la historia de la iglesia, ahí en Revelaciones en Contexto, que se conoce como las 5 preguntas de William McLellin. Y se lo voy a leer yo acá. Dice, 2 meses después de su bautismo, el cual se efectuó el 20 de agosto de 1831, William McLellin, quien había trabajado como maestro de escuela, llegó a sumergirse profundamente en la historia de la restauración. Tras su conversión, McLellin fue ordenado elder y predicó el Evangelio con Hiram Smith durante unas semanas antes de viajar a Orange, Ohio. A finales de octubre, para asistir a una conferencia general de la iglesia, McLellin señaló en su diario personal lo que sucedió en esta conferencia. Vi por primera vez al hermano José, el vidente, también a los hermanos Oliver Cowdery y a John Whitmer, a Sidney Rigdon, muchos otros élderes. En la conferencia, McLeany fue ordenado sumo sacerdote y escuchó a José enseñar acerca de los poderes y los deberes de ese oficio. La asistencia a esta conferencia brindó mucha edificación espiritual y consuelo a mi corazón. Referente a la doctrina y Convenio 66, dice, tras la conferencia, McLellin viajó a Kirtland y en el transcurso de su viaje, al bajar de un tronco grande, se lesionó fuertemente el tobillo, tanto que pidió a José que lo sanara. Él puso las manos sobre el tobillo, escribió McLellin en su diario, y fue sanado, a pesar de que se había hinchado y me dolía muchísimo. Apenas unos días más tarde, McLellin decidió poner a prueba el llamamiento de José Smith. Después de ir a casa de José en Hiram, Ohio, el 20 de octubre, McLellin acudió al Señor en secreto y de rodillas le pidió que le revelara la respuesta a 5 preguntas por medio de su profeta. Sin dar a conocer a José cuáles eran las 5 preguntas, Malele le pidió a José que le indicara la voluntad de Dios. La revelación resultante, la sección 66 de la actual Doctrina y Convenio, contestó las 5 preguntas de Maglelin para su satisfacción en plena y completa. Aún después de apartarse de la iglesia, Magleli expresó que aún consideraba esa revelación como una prueba del llamado profético de José que no pudo refutar, según sus palabras. Tenemos la sección 66 gracias a que Magleli fue y solicitó a José Smith, eh, perdón, que le pidió a José Smith la traducción, la revelación. Y en esa revelación, José Smith le respondió las preguntas que él le había dejado en la oración a nuestro Padre Celestial. No tenemos las preguntas, pero más o menos nos podemos guiar, eh, más o menos al leer este capítulo, nos podemos guiar o darnos cuenta más o menos, no exactamente, de qué se trataban esas 5 preguntas. Esto fue dado en Ohio el 29 de octubre del 31 a William McLellin. Le había pedido en secreto al Señor que le hicieran saber, como dijimos, 5 preguntas que José Smith desconocía. A solicitud de McLellin, el profeta consultó al Señor y recibió esta revelación. Dice, he aquí así dice el Señor a mi siervo William McLellin, bendito eres
por cuanto te has apartado de tu iniquidad y has recibido mis verdades, dice el Señor tu Redentor, el Salvador del mundo, sí, de cuantos creen en mi nombre. De cierto te digo, bendito eres por haber recibido mi convenio sempiterno. Sí, la plenitud de mi evangelio, enviado a los hijos de los hombres para que tengan vida y lleguen a ser participantes de las glorias que serán reveladas en los postreros días, como lo escribieron los profetas y los apóstoles en los días antiguos. Tal vez ahí podemos pensar que puede haber una de las preguntas de William McLely, si este es el evangelio verdadero, si este es el evangelio que los profetas de la antigüedad y los apóstoles habían predicado. En el versículo 13, de cierto te digo, mi cielo William, te encuentras limpio, mas no de todo. Arrepiéntete, pues, de las cosas que no me complacen, dice el Señor, porque Él te las mostrará. Tal vez también aquí se puede encontrar, podemos pensar que puede ser otra de las preguntas que él tenía, si él era digno para poder brindar y ayudar en la obra. Eh, y el Señor le dice aquí que te encuentras limpio, pero no completamente limpio. En el 4 y ahora en verdad yo, el Señor, te enseñaré lo que quiero con respecto a ti, o sea, lo que es mi voluntad concerniente a ti. Tal vez ahí se encerraban las preguntas, ¿no? Si él era digno y qué es lo que él podía hacer en esta obra, qué función podría él desempeñar en esta obra. El Señor le dice en el 5, he aquí de cierto te digo, es mi voluntad que proclames mi evangelio de tierra en tierra y de ciudad en ciudad, sí, en las regiones circunvencinas donde no se haya proclamado. No demores muchos días en este lugar. No subas todavía a la tierra de Sión, pero pero lo que puedas enviar, envíalo. Fuera de eso, no pienses en tus bienes. Ve a las tierras del este, testifica en todo lugar, a todo pueblo, en su sinagoga, razonando con la gente. Vaya contigo mi siervo Samuel Smith, no la abandones, dale tus instrucciones, y el que fuere fiel será fortalecido en todo lugar, y yo el Señor iré con vosotros. Pon tu mano sobre los enfermos y sanarán. No, tal vez también aquí puede ser que él le preguntaba cuál era una de las bendiciones que podía recibir, cuál era un don que él podía tener. El Señor le dice, pon tus manos sobre los enfermos y sanarán. No vuelvas hasta que yo, el Señor, te lo mande. Ten paciencia en esta aflicción. Pide y recibirás. Llama y se te abrirá. Esta parte él no la cumplió. Él tuvo problemas y se volvió de la misión. El 10, procura no verte abrumado, abandona toda iniquidad, no cometas adulterio, una tentación que te ha molestado. Esta parte tampoco él la cumplió. Él volvió y aunque él había perdido su esposa, él estaba solo y él es seguro que él había estado pensando en esto y el Señor le dice eh, que no cometa adulterio. Y él cuando se aleja de la iglesia, él él vuelve a todo esta lujuria en que él estaba envuelto con sus pensamientos. Dice, obedece estas palabras porque son verdaderas y fieles, magnificarás tu oficio e impulsarás a muchos hasta Sión con canto de gozo perpetuo sobre su cabeza. Persevera en estas cosas hasta el fin y tendrás una corona de vida eterna, a la diestra de mi Padre, que es lleno de gracia y de verdad. De cierto al decir el Señor, tu Dios, tu Redentor, sí, Jesucristo. Amén. Como vemos, hermanos, muchos de nosotros podemos recibir grandes revelaciones, podemos ver milagros, pero esto no hace que aumente nuestra fe. Nosotros, primeramente, no es que no aumente nuestra fe, sino
que esto no va a traer fe a nosotros. Primeramente nosotros debemos tener esta fe, debemos tener un testimonio. Luego los milagros y las visiones y las revelaciones seguirán a los que tienen fe. Em, Esto es lo que tengo para ustedes. Lo siento, fue el domingo pasado, fue el Día del Padre. Tuve una semana muy ocupada. Mis hijos me vinieron a visitar. Espero que ustedes hayan pasado un hermoso día también del Padre y recordar que Dios, nuestro Padre, Él prefirió que uno de sus nombres que Él prefirió que nosotros le llamemos sea Padre. Eh, y fue un día hermoso, lo recordé, que hayamos recordado a nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama, Él quiere darnos todo a nosotros y Él está pronto a perdonar nuestros pecados y dispuesto a ayudarnos y a guiarnos para que podamos arrepentirnos y de esta forma recibir las bendiciones que necesitamos. Espero que podamos seguir leyendo la escritura. Hay mucha información, el tiempo es muy corto y espero que haya podido tocar los puntos. Dejé bastante, muchas cosas que son muy importantes de comentarlas, pero ustedes pueden buscar la información. Hay mucha información en las redes sociales, especialmente de nuestros líderes y otras que podemos recibir por medio de la oración y el estudio diligente de las Escrituras. Nos vemos en las próximas. Que Dios les bendiga y si les gustó, denle me gusta o compártalo y de esta forma podemos seguir creciendo. Gracias y hasta luego.